Dos mujeres, dos víctimas. Era exactamente antes del crepúsculo cuando solía llegar el joven, con su andar lento por el sendero de piedra que conducía a la austera mansión con frontispicio y oscuras buhardillas que siempre tenían la persiana bajada, y pasaba por entre las malas hierbas que crecían en lo que en otros tiempos había sido césped, y que a veces alcanzaban la altura de un hombre. El joven desaparecía tras la puerta principal ornamentada con volutas y volvía a aparecer 2 horas más tarde para alejarse con el mismo aire ensimismado, tal vez un poco más aturdido aún. Parecía un tanto peculiar y anormal que aquel joven viniera de visita tan a menudo. Naturalmente no había peligro de que los vecinos atribuyeran escándalo alguno a aquellas visitas. La anciana tenía más de 80 años y quedaba libre de cualquier sospecha o calumnia. Pasados unos meses, los vecinos dejaron de sentir curiosidad. Veían al joven que venía y se iba con su característico andar pausado y sus visitas pronto empezaron a formar parte de la insípida rutina del barrio. El joven, sin embargo, aunque era conocido pues formaba parte del vecindario, se mantenía distante y andaba con la cabeza baja y los brazos caídos sin hablar con nadie. El muchacho y la anciana se sentaban en el salón, uno a cada lado de la única lámpara que proyectaba sombras profundas sobre las paredes y el techo. Al principio fueron sus gestos, le explicó la señora Combs una tarde con su voz suave y firme, su manera de andar. Luego la primera vez que le vi en el Porsche, aquella primera vez que le llamé, me di cuenta de lo asombroso que era su parecido. Sobre todo los ojos, y pensé para mis adentros, los ojos de Robert han vuelto en el rostro de este muchacho. ¿Estaba enamorada de él? Sí, dijo la señora Combs con un hilo de voz casi inaudible. Hace muchísimos años murió en esta misma habitación unos días antes de que nos casáramos. Cuando murió tenía exactamente su misma edad. ¿Cómo murió? De repente. ¿Y nunca ha dejado de amarle? Movió negativamente la cabeza mientras sus grandes ojos le contemplaban misteriosamente. No se puede imaginar lo que aquello significó para mí, dijo, amándole como le amaba. Él la miró fascinado, como si tras descorrer repentinamente una cortina inviolable y sombría hubiera descubierto una Julieta vieja y afligida. Me parezco al hombre al que ella amó hace más de medio siglo y al que nunca ha olvidado ni dejado de querer, pensó. Era a la vez hermoso y fantasmal. Contemplándola ahora, recordaba las fotografías que le había mostrado con tanto orgullo cuando había empezado a frecuentar la casa. Había sido muy hermosa, con una belleza alegre y obsesionante. Y ahora era tan vieja que no quedaba nada de ella, excepto una mera sombra de la persona que había sido en otros tiempos. Era como si la misma alma se hubiera desdoblado en 2 personas a lo largo del tiempo. Era porque la anciana se lo había pedido y porque en cierto modo se sentía partícipe de aquella historia de amor mística, trágica y gris que había tenido su inicio en otro siglo, que siguió frecuentando aquella vieja mansión oscura con frontispicio. El detective Joe McKenna del distrito de Capstone recibió la llamada, y puesto que conocía la casa y siempre se había sentido intrigado por ella y por su anciana ocupante solitaria, decidió acudir personalmente. Una vecina había encontrado a la mujer tendida de cara al suelo sobre la alfombra descolorida del salón. La vecina se había arrodillado, había dado la vuelta a la anciana para observar la cara suave y arrugada, la había devuelto a su posición y se había dirigido al teléfono pensando. Por primera vez en su vida no encendió la luz a las 8 de la noche. Estaba segura de que algo no iba bien. Y lo pensaba con un cierto aire de suficiencia, orgullosa de la astucia de su deducción. La inquietud por la anciana, que había vivido sola en aquella mansión grotesca de 3 pisos como una reliquia inquebrantable, antigua e inexorable, se había convertido en la especialidad particular de la vecina, que sabía ahora que sus días de preocupación habían terminado. En cierto modo se sintió aliviada porque ahora podían derribar aquella mansión vieja y lóbrega que tanto desentonaba en Capstone. Parece un sepulcro, dijo un vecino refiriéndose a la casa que oscurecía tan funestamente aquella calle, que por otro lado era muy agradable. Ya cuando se dirigía por las tranquilas calles hacia la casa, McKenna tuvo la sensación de que algo iba mal, de que habiendo ocurrido en aquella casa tenía que ir mal debido a la misma casa, que parecía haber desafiado el envite del tiempo, que tenía que haber algo extraño en una cosa que seguía viviendo más allá de su tiempo, de su congruencia. Cuando enfiló la calle, vio a la gente que se congregaba alrededor del lugar.
La casa se erguía solitaria, reservada y distante en el punto donde la calle en pendiente llegaba a su cima e iniciaba el brusco descenso que continuaba hacia las afueras de Capstone. Las malas hierbas crecían a su alrededor como esqueletos de antiguos guardianes, y en la parte delantera se levantaba un viejo árbol muerto, enorme e inclinado. La anciana había vivido aquí sola durante más de 60 años, distante y reservada, un enigma para sus vecinos que habían dejado de especular sobre su historia hacía ya mucho tiempo. De vez en cuando McKenna la veía sentada detrás de la barandilla del porche, mirando las malas hierbas. Debía de tener unos 90 años, suponía. Se sentaba en un balancín de respaldo alto que hacía parecer aún más pequeño su menudo cuerpo huesudo envuelto en un chal. Parecía haber pasado de una vida plena a una parodia o sátira marchita, con los ojos sin párpados y mirando fijamente desde la profundidad de sus dos cuencas. McKenna bajó del coche, cerró la puerta ruidosamente y lo rodeó por la parte delantera, echándose el sombrero tan atrás que le llegaba hasta el pelo de la nuca cortado en forma de V. «Bueno, se acabó, Joe», le dijo un integrante de la multitud. «Así», replicó McKenna sin mirar al hombre, sin mirar a nadie. Detestaba que le llamaran Joe o que le dieran un trato de familiaridad, pero llevaba 20 años de policía en Capstone y ya se había acostumbrado. Y avanzó entre la multitud por el sendero de piedra que atravesaba las sombrías malas hierbas. En el porche había un policía con una mujer. «Esta es la señora Margen», dijo el policía. «Ella la ha encontrado». «Me pareció raro», se apresuró a explicar la señora Margen, que no encendiera la luz anoche. «Por esto esta mañana he decidido ir a mirar. Mi marido decía que no debía». «¿Dónde está la señora Combs?», preguntó McKenna. «En el salón», respondió el policía. McKenna entró solo. En el momento en que cruzó el umbral tuvo una sensación extraña, como de ser un intruso, y tuvo que resistir el impulso de dar media vuelta y ver si en el exterior seguía existiendo el presente, si la gente y las casas de la calle aún estaban donde se las había dejado. Sus ojos se movieron con cautela, curioso por las habitaciones de la planta baja. Todo era muy viejo, sombrío, pristino, con el orgullo afectado y reticente de las cosas que han florecido en otra época. Las sillas eran rígidas y rectas, las alfombras descoloridas, la ventana cubierta por cortinas de color carmesí desvaído. El mobiliario era pesado y en desuso. Había candelabros, incluso el aire era de otra época, respirado una y otra vez, viciado y turbio. Estaba tendida en el centro del salón de cara al suelo, menuda, de aspecto pobre como una muñeca de trapo tirada al suelo y abandonada después. Se acercó a ella, se agachó y después de darle la vuelta con cuidado, observó su rostro frágil y muerto, la boca marchita y callada. Después se arrodilló junto a ella y sosteniéndola con una mano por debajo del pequeño hombro huesudo, se quedó contemplándola un buen rato. Una hora más tarde, McKenna estaba en la comisaría, en una pequeña habitación vacía, a excepción de una mesa, 2 sillas de madera y una hilera de archivos metálicos. Hablaba con otro detective, Boland, un hombre grueso, corpulento y bastante feo. La broma más popular del barrio era que aquella casa estaba hecha para que se cometiera un asesinato, decía McKenna, inclinando la silla hacia atrás y con la mirada fija en la mesa vacía. Ahora la broma se ha vuelto pesada y ya no les hará gracia. La golpearon en la cabeza con algo y tuvo que ser un golpe bastante seco, lo suficiente para causarle la muerte. He encontrado unas tijeras debajo de una silla y supongo que intentó defenderse, aunque una mujer de su edad tenía muy pocas posibilidades de lograrlo. ¿Ayer por la noche?, preguntó Boland. Sí, probablemente entre las 8 y las 12. Lo que más me preocupa en este momento no es quién lo hizo, sino por qué. En aquella misma habitación he encontrado casi $90 en metálico y la anciana llevaba un brillante en el dedo que valía más que un coche nuevo, de modo que no fue un ladrón. Puede que le entrase el pánico y saliera corriendo antes de registrar la habitación. No, tampoco fue esto, dijo McKenna pensativo. A veces no es necesario un motivo, dijo Boland con una voz áspera y abrupta que se complementaba con la grosera agresividad de sus facciones. No, dijo McKenna, un asesinato siempre se comete por un motivo. A nosotros nos puede parecer absurdo y sin sentido como parece ser este, pero siempre sigue una lógica. La gente siempre reacciona lógicamente según sus características, que nos pueden parecer extrañas o incomprensibles, pero siempre con una base de lógica. Pronto nos traerán el informe de las huellas digitales, pero creo que ya sé quién ha sido. Los vecinos me han dicho que un hombre joven del barrio llamado Vincent Peterson solía visitar a la anciana regularmente.
Dicen que normalmente pasaba por allí cada día cuando volvía a casa del trabajo y que hacía aproximadamente un año había empezado a saludarla y la relación había ido progresando poco a poco hasta el punto de que entraba en su casa por la tarde y se pasaba unas horas hablando con ella. Dicen que era la única persona que la visitaba. ¿Estuvo allí anoche? Sí. Muy bien, dijo Boland con un tono uniforme y deductivo. Iba detrás de su dinero. Intentaba convencerla para que se lo dejara a él. Ella no estuvo conforme, discutieron y él perdió la cabeza. No, dijo McKenna moviendo la cabeza. Esta vez no fue así, estoy seguro. Es algo que se puede intuir. El dinero siempre hiede, pero en este caso hay algo más. Ya veo, dijo Boland. Estás elaborando una de tus teorías para este caso. McKenna sonrió. Sí, dijo, me parece que sí. He estado haciendo preguntas y según parece este tipo es un poco excéntrico. No tiene amigos, se lo guarda todo para sí. No confía en nadie. ¿Cuántos años tiene? 21, es muy tímido y es extremadamente sensible según parece y pesimista. Yo diría que es totalmente pesimista. ¿Por qué pesimista? Es una opinión mía. Lo he deducido por la manera en que habla la gente de él, por su manera de andar, por su manera de mirar a la gente o mejor dicho, de no mirarla. Un ser odioso, dijo Boland terminantemente. No, más bien diría que es una persona triste, desgraciada, replicó McKenna midiendo sus palabras y tratando de emitir una apreciación justa. ¿Y la mató? Sí, la mató por alguna razón que solo él conoce y tal vez no con demasiada claridad. Y confesará de plano tan pronto como le encontremos. Nos dirá que fue él, pero yo quiero saber por qué lo hizo. Este es el enigma. Según su información, Emily Combs no tenía familia ni amigos íntimos, nadie. Solo según parecía el joven desaparecido que McKenna creía que la había matado. La familia de Vincent Peterson no fue capaz de decir nada acerca de la relación que mantenía el joven con la anciana. En realidad la desconocían por completo. Sabían que por la tarde iba a algún lugar, pero nunca querían hablar de ello. Aunque no hablaba de otras cosas tampoco. En la fotografía que le mostraron, McKenna vio a un joven con una cara delgada, pálida y melancólica, con unos labios gruesos de gesto hosco y unos ojos intensos casi hostiles. A través del pequeño círculo de conocidos que tenía el muchacho, McKenna se enteró de que Vincent era incapaz de despertar el interés de ninguna chica, aunque lo había intentado y con bastante insistencia una vez según parecía. Era demasiado tímido, le dijo uno de los amigos compañeros de clase de Vincent. No podía abrir la boca, pero si lo hacía, la cerraba enseguida y bajaba la mirada. Supongo que todo el mundo se metía con él, dijo McKenna. El chico se encogió de hombros, incómodo y avergonzado. Me temo que sí, aceptó. Ya sabe cómo son las cosas. Todo el mundo se mete con los perdedores. Esta debe ser la razón de que sean perdedores, dijo McKenna. La cara del muchacho se iluminó de agradecimiento. Sí, debe de ser esto, dijo. Todos los que habían conocido a Vincent contaban la misma historia. Aparentemente se había hartado de que le rechazaran y le evitasen, y luego, según parece, también se había cansado de conocer gente y de hablar. El pequeño grupo con el que antes se relacionaba, y al que en todo caso no había tratado más que superficialmente, llevaba un año sin saber nada de él. La tarde anterior, Vincent había salido a la hora acostumbrada. Los vecinos de la señora Combs le habían visto subir los escalones del porche y entrar en la casa, y después nada más, ni rastro de él. No había regresado a casa. Ningún vecino había oído nada raro aquella tarde, ningún indicio de que ocurriera algo anormal en la casa, excepto que la luz no se había encendido a las 8 como cada noche. McKenna volvió a la casa aquella tarde y entró con unas llaves que se había encontrado ahí. Encendió una luz y entró a la sala. Se quedó un rato quieto, envuelto por el silencio lóbrego y sombrío, con los labios apretados, atento, esforzándose por no sacar ninguna conclusión, por no inferir nada de aquel silencio, sino intentando formar parte de él, conocer. Pasó por encima de la alfombra para ver qué había encima de la mesa. Era una vieja fotografía. La cogió y vio una mujer joven muy hermosa que sonreía tímidamente. La foto era muy antigua, de papel marrón quebradizo, con arrugas que parecían cortes. Por el peinado de la mujer y la ropa que llevaba, McKenna dedujo que era del siglo pasado. La habían sacado en un estudio delante de un tosco paisaje con árboles y nubes y también unos oscuros pájaros inmóviles. Observó melancólicamente la fotografía, la belleza que conservaba inalterada aquel rostro tímido y sonriente, eternamente joven. La mujer tenía alrededor de 20 años y tenía una magnífica cabellera larga y de color claro.
Cuanto más miraba aquella cara bonita y tímida, ligeramente ladeada, más le parecía que se alteraba de una manera casi imperceptible pero real. Ahora sus labios no parecían abiertos solo por una sonrisa, sino por la expresión de un amor profundo, contenido y enigmático, quién sabe si desvanecido o inalcanzable. Sus ojos tenían una mirada triste y angelical, triste y eterna, y McKenna sentía que incluso ahora le alcanzaban con toda intensidad a través del vacío y de la inercia de los años. Le conmovían, llenos de preguntas sin respuesta y de un enigma que jamás sería resuelto. Dio la vuelta a la fotografía. En el dorso, con tinta clara y trazo fino, una mano delicada había escrito con esmero: Nuestra Emily, 1891. Fue una mujer muy bonita en su juventud, dijo McKenna. Ya no soy ningún niño y he visto muchas mujeres en mi vida, pero ella era diferente. Si cuando era joven hubiera conocido a alguien con una cara como la suya, hoy no sería un solterón melancólico, y pensar que aquella mujer tan vieja una vez fue así. Es normal, dijo Boland. ¿El qué? La vejez. Es normal, claro, y también es increíble, sobre todo cuando la ves dar un salto de 50 o 60 años de golpe. Impresiona de verdad. ¿Se sabe algo de Peterson?, preguntó Boland. Nada. ¿Y del arma homicida? No ha aparecido aún, respondió McKenna. ¿Qué crees que fue? Pudo ser cualquier cosa, no tenía que ser nada especial. He ordenado que mañana registren la casa a fondo. ¿Dónde crees que puede estar Peterson? Nunca se sabe con una persona como él. Puede que esté camino a California o que se haya ocultado en el sótano de su casa. No te niego que pueda estar camino a California, pero en el sótano te puedo asegurar que no está, dijo Boland y añadió secamente: lo hemos registrado esta tarde. Sigo con la corazonada de que va a aparecer. No te fíes tanto de los asesinos, dijo Boland. ¿Qué tienes ahí? La foto, respondió McKenna. La sostenía con una mano mientras la estudiaba en profundidad, atenta a la mirada. Se reclinó en la silla giratoria tapizada de cuero, meditando. Al principio sus pensamientos eran difusos como fragmentos de abstracciones, pero luego empezaron a tomar forma, a concretarse, no en ideas exactamente, sino más bien en una especie de esperanza, en una fe, ganando una cohesión y una especie de significado misterioso y oscuro que se resistía a revelarse totalmente, que permanecía atormentado al acecho. Vincent Peterson había ido a la casa de la anciana a primera hora de la tarde, en las suaves horas del crepúsculo. Unas horas más tarde le había matado. Por alguna extraña y retorcida razón que probablemente estaba relacionada con su visita, le había dado un golpe y la había matado. Y luego había desaparecido completamente, como si se le hubiera tragado la sombra de lo que acababa de hacer. McKenna dejó la fotografía y miró a Boland. ¿Quieres saber cuál es mi teoría?, le preguntó. ¿Cuál es?, se interesó. McKenna se echó hacia adelante apoyando los brazos sobre la mesa, la mirada fija en la fotografía mientras hablaba. En su mente la anciana había matado a la mujer de la fotografía, al hacerse vieja y perder la belleza que muestra la fotografía de la cual se había enamorado. ¿Se había enamorado de una fotografía?, preguntó Boland con un tono claramente escéptico. Exacto, la anciana le debió de enseñar la fotografía durante una de sus conversaciones, probablemente llena de orgullo. Él era un muchacho solitario y sensible. La mujer de la fotografía representaba algo para él, algo ideal, algo absoluto. Ella nunca podría hacerle daño como las otras chicas, nunca le rechazaría, nunca se burlaría de él. Por esto se enamoró de ella. Era una relación ideal, excepto en una cosa, que ella no estaba allí. Y la razón de que no estuviera allí era que la anciana la había destruido. Esto era todo lo que él sabía y lo que le importaba. Es una locura, dijo Boland. Tal vez, replicó McKenna, poniéndose de pie y deslizándose la fotografía dentro del bolsillo. McKenna salió de la comisaría, se encaminó al aparcamiento, subió al coche y se marchó. Mientras conducía por las calles tranquilas y silenciosas, su cabeza le daba vueltas a la idea que le tenía intrigado y excitado, como si solucionar completamente el asesinato pudiera evitar todos los demás. Un joven como aquel, solo y desplazado, podía buscar e incluso encontrar amor en una fotografía. Un joven como aquel podía quedar hipnotizado por la belleza que se reflejaba en la fotografía, por la belleza de la que una vez había hecho gala la anciana, y que se había desvanecido con el tiempo. Y un joven como aquel, seguía razonando McKenna, podía ser incapaz de diferenciar si emergía bruscamente de su amor hipnótico entre el paso natural del tiempo y la destrucción sin sentido de la belleza.
Se detuvo frente a la casa, bajó del coche, recorrió el sendero de piedra hasta el porche y entró en la mansión oscura. Cerró silenciosamente la puerta detrás de sí y permaneció un momento en la penumbra, en el silencio húmedo y sofocante. Luego siguió avanzando y encendió una lámpara. Las sombras crecieron a su alrededor como oscuras llamas exánimes, proyectadas sobre las paredes sus funestas formas. Nadie le vio salir, pensó. Por supuesto, podía haberse marchado sin que nadie lo advirtiera, pero ¿por qué no considerar esta otra posibilidad si ninguna de las restantes tenía sentido? Mirando hacia la oscuridad del piso superior, empezó a subir las escaleras, con pasos silenciosos sobre los peldaños alfombrados y rodeado de sombras hasta quedar totalmente a oscuras. Llegó al primer piso y se detuvo en el rellano de la escalera, oscura como una tumba, percibiendo puertas cerradas, habitaciones de aire enrarecido por el desuso, muebles polvorientos y algo más, algo que estaba allí inmóvil, sereno, vigilando y respirando como él. McKenna empezó a avanzar otra vez, buscando a tientas una luz en la oscuridad, agitando las manos sin encontrar nada. Volvió a quedarse quieto, escuchando su propia respiración primero y después consciente de que había algo anormal en su jadeo. Era demasiado rápido, desacompasado y finalmente se dio cuenta no era el único. Había algo o alguien cerca de la oscuridad, inmóvil y silencioso, excepto la respiración entrecortada, alerta y vigilante, o incluso el ligero siseo de las expiraciones. Se dio la vuelta despacio, intentando penetrar la oscuridad con la mirada. Escuchó el tenso jadeo tan distante y remoto como un oleaje, pero a la vez tan cercano e íntimo como su propia respiración. Luego cesó, y McKenna supo que estaba mirando hacia quienquiera que estuviera allí. Comenzó a andar lentamente, manteniendo la mirada fija y sin parpadear. La casa parecía enorme en este momento, henchida de amenazas desconocidas. ¿Quién estaba allá arriba?, preguntó, avanzando despacio con un tono de voz inexpresivo que se apagó al instante en la rancia oscuridad expectante. Se movió algo, lo sintió moverse en las escaleras, incluso antes de oírlo. Era ligero, veloz y desesperado como un animal sorprendido en su guarida que corre impulsado por el instinto y el miedo. Estaba subiendo precipitadamente el último tramo de las escaleras, rápido y silencioso. Luego estaba arriba y McKenna fue tras él. Subió los peldaños a toda velocidad y se quedó inmóvil en el rellano porque el otro también se había quedado quieto, muy cerca de él, sorprendido en la oscuridad, al acecho y ahora probablemente peligroso. «Peterson», dijo McKenna mientras hurgaba en sus bolsillos. Sacó una caja de cerillas, cogió una luz y la encendió. El pequeño capullo de fuego reventó y floreció amarillento en la oscuridad, y luego siguió ardiendo uniformemente. McKenna empezó a andar despacio tras la llamita oblicua. Justo antes de que se apagara, le vio la cara. Estaba contra la pared, muy cerca, y aquella cara pálida y sin cuerpo le miraba furiosa y desesperadamente a la luz de la llama que se extinguía. La cerilla se retorció y se apagó. Se contemplaron el uno al otro en la oscuridad, aunque cada uno resultaba invisible al otro. «¿Qué estás haciendo, Vincent?», le preguntó McKenna. «Estoy apoyado de espaldas contra la pared», respondió Peterson en voz baja. «¿Qué le ocurrió a Emily?». «La señora Combs está muerta». «¿Cómo murió? ¿Por qué no se va de aquí?». «Tú la mataste, ¿no es cierto?». «Váyase, nunca me creerá, nadie me creerá jamás». «Yo sé por qué la mataste, Vincent. Fue un accidente, se golpeó la cabeza contra una silla». «Pero tú lo hiciste». «Tuve que hacerlo, tuve que empujarla, venía hacia mí con unas tijeras en la mano». «¿Por qué? ¿No sería que la habías amenazado?». No, estaba muy confusa». «Así que la anciana quiso matarte. Esta sí que es buena, ahora será mejor que salgas de ahí». «¿Quién es usted?». «Soy un oficial de la policía». «Váyase, déjeme solo», dijo Peterson. McKenna escuchó su respiración lenta y tensa. «Quiero que vengas conmigo, Vincent», le dijo. «Sé por qué la mataste. Ahora vamos». No hubo respuesta. McKenna dio un paso hacia él y luego se detuvo. «Tiene algo en la mano», pensó. Encendió otra cerilla y la mantuvo en alto. Vio a Vincent apoyado contra la pared, ante una puerta cerrada. No estaba encogido ni asustado, ni siquiera enloquecido, sino resentido y hostil. Los ojos redondos y la mirada fija, la llama amarilla reflejada en ellos. McKenna vio que tenía el candelabro en la mano, cogido al revés, con la base plana lista para golpear. «¿Por qué no se va?», repitió Vincent. «Quiero que vengas conmigo, hablaremos de esto fuera de aquí. Márchese».
McKenna notó que la llama le quemaba la punta de los dedos. En el momento en que se apagó la cerilla y se hizo la oscuridad sobre la mirada fija y desesperada de Vincent, McKenna se hizo a un lado precipitadamente, pero no tan rápido como para evitar que el candelabro le diera en el hombro. Embistió el cuerpo de Vincent, que ya se abalanzaba contra él, y los dos empezaron a luchar ferozmente en la oscuridad, jadeando y forcejeando. McKenna intentó arrojarlo contra el suelo, pero el candelabro le golpeó otra vez con fuerza salvajemente el lado de la cabeza cuando intentaba agacharla. Casi se le doblaron las piernas, pero logró mantenerse en pie mientras la cabeza le zumbaba y le ardía de dolor, y tambaleándose embistió de nuevo a Vincent para hacerle perder el equilibrio. Los dos giraron en la oscuridad, mientras McKenna se preguntaba vagamente si estaría muy cerca de la barandilla, pero lo supo enseguida cuando chocó con la cadera contra ella y la espalda empezó a inclinarse por encima de ella, y Vincent le empujaba y le seguía empujando con el aliento caliente y enloquecido sobre la cara de McKenna, empujando con una fuerza salvaje que emergía de aquella sombra de su cuerpo que se contorsionaba. McKenna supo qué iba a hacer. Aunque tenía las piernas apoyadas con firmeza, la presión sobre la espalda le obligó a ceder y saltó por encima de la barandilla sin luchar ya, sin sentir miedo ni angustia, solo una repentina sensación de absurdo, como si se viera a sí mismo caer brevemente en la oscuridad, chocar con el hombro contra el peldaño y bajar rodando y dando tumbos hasta el pie de la escalera. Oyó que Vincent bajaba con gran estruendo y trató de levantarse. Al ver que pasaba corriendo por su lado, quiso atraparlo y no lo consiguió. Intentó correr, pero le falló la pierna y tuvo que arrastrarla a pesar del dolor que le retorcía hasta las entrañas. Dentro de un momento, Vincent llegaría a la planta baja, saldría por la puerta y habría desaparecido. McKenna, corriendo trabajosamente tras él, sacó la caja de cerillas, encendió primero una y con ella todas las demás, y lanzó escaleras abajo la caja en plena llamarada mientras gritaba: «Vincent, ten cuidado». Vincent se quedó paralizado al ver el fuego que caía y ardía violentamente sobre los peldaños. McKenna reaccionó y, sin pensar en la pierna, alcanzó a Vincent en el momento en que el minúsculo fuego hipnotizador se extinguía. Le golpeó una sola vez y le dejó sin sentido, pero tuvo tiempo de coger a Vincent con un brazo cuando estaba a punto de desplomarse. Llevaban horas interrogándole en una pequeña habitación sin muebles, McKenna y los otros, pero especialmente McKenna, con la mirada sombría y furiosa, y una voz atronadora seguía arremetiéndolo tenaz e implacable contra Vincent. «¿Por qué la mataste? Dinos, ¿por qué la mataste? ¿No fue que te habías enamorado de ella, de cómo era en la fotografía? Porque para ti ella...» «Yo no la maté», repetía Vincent, también con insistencia pero con tono abatido. «Lo que he dicho es la verdad, así fue como ocurrió». «Dilo otra vez», dijo McKenna. Vincent inspiró profundamente y luego soltó el aire fatigosamente. «Iba a atacarme con las tijeras. Dijo que no permitiría que la abandonase. Me estaba confundiendo con Robert, el hombre del que estaba enamorada y con el que iba a casarse hace mucho tiempo. Hablaba como una loca y tenía una mirada de loca. Yo giraba a su alrededor intentando escapar de ella. Me dijo que yo no la abandonaría. Aquel tipo iba a dejarla plantada, ¿sabe? Me lo contó una vez. En el último momento le había dicho que estaba enamorado de otra. Me dijo que le había matado con unas tijeras. Y ahora iba a hacer lo mismo conmigo porque me confundía con él. Estaba viviendo otra vez la misma experiencia, ¿no lo comprende? Iba a atacarme y tuve que empujarla. Se cayó y se golpeó la cabeza contra una silla. Me asusté y subí corriendo las escaleras. Sabía que estaba muerta. Bajé a verla una vez. Tenía miedo, muchísimo miedo. Se abrió la puerta y entró Boland. «Joe», dijo, «todo coincide. Emily Combs fue juzgada por el asesinato de Robert Carney en la ciudad de Nueva York en 1891. Fue absuelta, pero quedó una sombra de sospecha». «¿Con qué la mató?», preguntó McKenna. «Con unas tijeras grandes y negras», dijo Boland. Todos miraron a McKenna y luego a Vincent. McKenna asintió con la cabeza. «Muy bien, Vincent, tranquilízate». McKenna se quedó allí sentado mientras la luz del atardecer se cernía sobre él. Mientras miraba la fotografía con una expresión absorta y velada, sintió algo inexplicable que le subía dulcemente por dentro como una espiral y le rozaba al pasar la última fibra. «Maldita sea», gritó de repente mientras ponía la foto boca abajo. «Vaya tontería, es ridículo». Cuando aquella noche se fue a casa, sin embargo, se llevó la fotografía consigo.